Hermanos, un tremendo privilegio y realmente para mí una tremenda bendición el poder estar aquí hoy día para traerles la palabra de Dios. No puedo dejar de decir que es un tremendo desafío y responsabilidad, pero también agradezco a Dios porque permite que seamos herramientas útiles para su gloria, cada uno de nosotros. Hoy seguimos con nuestra serie de avivamiento y vamos a hablar del poder del avivamiento. Y nos encontramos ya en el último sermón de esta maravillosa serie de avivamiento que hemos estado estudiando y aprendiendo. Este ya es el quinto domingo que hablamos de esto. Y creo fuertemente que hoy nos encontramos en una etapa crucial, una etapa muy relevante donde la iglesia, nosotros los cristianos, tenemos que levantarnos ante las inmensas necesidades que la iglesia y la humanidad y los que nos rodean está teniendo. Y no solo eso, rogar a Dios por un avivamiento real, un avivamiento profundo que mueva nuestros corazones y levanta a esta generación. Y esta generación no me refiero a los jóvenes, me refiero a ustedes, esta generación, la que nos encontramos hoy día viviendo estas dificultades, para realizar el trabajo al cual el Rey de Reyes nos ha encomendado. Me recuerdo hace muchos años atrás, en mi adolescencia, participé en un retiro de jóvenes que se llamaba algo relacionado a enciende el fuego en mí o revive el fuego en mí. No fui capaz de recordarme bien el nombre, pero era avivar ese fuego que uno tiene. Y me acuerdo que había continua alabanza relacionada a este tema, de encender el fuego, de que revivamos con este calor. Y hace que uno quiera levantarse a pesar de estas adversidades que uno pueda tener. Este concepto de alabar por pedir, ¿cierto? Que Dios nos encienda. Y mirando en retrospectiva, me doy cuenta que ese retiro lo disfruté bastante, pude pasarlo bastante bien, conocí gente, pudimos hablar de Cristo, alabábamos. Pero hoy, con un poquito ya más de madurez en mi vida, veo que faltó algo fundamental, algo que trascendental, algo que no podemos dejar de obviar y que es el pilar de todo avivamiento. El avivamiento entre la iglesia requiere de este pilar que es clave. Faltó el llamado continuo y sin descanso de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo a través del clamor y la oración. Muchas veces las emociones nos pueden llevar a querer tomar decisiones que en sí o per se no son malas. Todo lo contrario, pueden ser muy lindas y muy nobles. El gran problema de esto, de las emociones, es que duran lo que duran las emociones. Pequeños lapsos, pequeños momentos. Somos personas que las emociones, por el actuar del día a día o las cosas que nos ocurren, se van, o cambian, o mutan. Otra vez, me recuerdo haber participado en misiones de un movimiento cristiano interdenominacional, en donde me acuerdo que el grupo al cual tuve la tremenda oportunidad de liderar, posterior a esta misión que duraba una semana aproximadamente, sintió en ellos una tremenda necesidad de realizar actividades evangelísticas, crear grupos en casa, invitar a amigos. Querían cambiar el mundo, había una emoción en ellos así profunda, fuerte. Y eran causas increíbles, eran preciosas, nobles, llenas de gozo. Y entendiendo entonces, ahí ya tenía ya un poquito más de madurez y experiencia, había ya crecido en el caminar de Dios, es que les aconsejé que escribieran todo y anotaran para que en 2 semanas más las revisáramos, todas esas causas que querían hacer y viéramos cómo ejecutarlas. Bueno, las emociones pasaron y los sueños ideales en 2 semanas desaparecieron. Esto no lo digo para que no manifiesten las emociones que cada uno pueda tener o no hagan nada si no están sintiendo la inquietud de hacer algo. Pero sin duda faltó también parte de mi liderazgo de encauzar esa motivación de una mejor forma, de una mejor manera, pero al mismo tiempo entiendo qué falló y qué faltó. Faltó algo trascendental, que va más allá de cualquier emoción o circunstancia, que es el fervor que da el Espíritu Santo, que permite que
cualquier avivamiento sea real y poderoso. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos. Y vamos a centrarnos en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Hechos 2, versículos del 1 al 13. Dice así: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. Ahora bien, para comprender con mayor profundidad el libro de Hechos, el cual fue escrito por Lucas probablemente a mediados del siglo I, años 60, 70, ¿cierto?, después de Cristo, es importante entender la situación en la cual se encontraban los seguidores de Cristo. Acuérdense, se encontraban después de su partida, en el capítulo 2. Sin duda debe haber existido a ratos, a momentos, mucha tristeza, soledad, pero por sobre todo tiene que haber habido falta de dirección. Su líder, Dios mismo encarnado en hombre, el Mesías, ya no estaba con ellos. No estaba con ellos de forma presencial. Y aún así ellos sabían en el fondo de su corazón que debían cumplir con lo que se les había ordenado. Sin duda momentos de mucha llegada, del derramamiento mismo del Espíritu Santo, que hoy veremos la importancia que tiene para poder tener como iglesia nosotros el poder necesario para un gran avivamiento. Hechos 2 nos relata la historia del comienzo de la iglesia, la historia del comienzo de la iglesia primitiva. Y miren cómo parte, nos muestra en plenitud cómo el mensaje que fue entregado por Cristo fue predicado por sus seguidores a través del Espíritu Santo. Cómo es Él que nos entrega el poder para llevar el Evangelio más allá de las naciones o lenguas. El texto de igual forma nos da un énfasis especial de lo que era el día de Pentecostés. No es accidente que esto haya ocurrido en Pentecostés. Pentecostés nace como una fiesta judía religiosa donde se celebraba la entrega de los mandamientos de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Por lo que era una celebración muy especial. Era muy, muy relevante. Porque también se recordaba de alguna manera la liberación del pueblo de Israel de Egipto. También se festejaba en los tiempos de la primera cosecha. Por lo que tampoco es casualidad que el derramamiento del Espíritu Santo haya sido también en este contexto, en donde se buscaría dar inicio a la gran cosecha de hombres para el reino de Dios. Además, se puede mencionar el cumplimiento de la profecía de Joel sobre la llegada del Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos a enfocar en el inicio de la iglesia cristiana y el avivamiento que ésta
tuvo a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y fue en este día tan especial para el pueblo judío que Dios escogió para encender los corazones de sus discípulos a través del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús mismo instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, que aguardaran. Se los dijo en Lucas 24:49. Es aquí donde Cristo mismo les ordena que esperen ser investidos por el poder de lo alto. Y uno se podrá preguntar, después de haber sido testigo de todos los milagros de Cristo, de haber caminado con Él presencialmente como hombre, después de haber sido fieles creyentes del Hijo de Dios, ¿por qué ahora debían esperar para ser investidos con el poder de algo? ¿No bastaba ya con todo lo que habían ellos visto, experimentado con Cristo mismo? La palabra nos enseña que para el inicio de la iglesia y todo lo que vendría por delante hacía falta un elemento clave para toda predicación cristiana. Un elemento que sin él el evangelio no puede ser llevado a todas las naciones, no puede ser llevado a todas las personas como no se nos fue encomendado. Es más, Jesús mismo les había ordenado que fueran a predicar, pero antes de eso les ordenó también que debían esperar un acontecimiento especial. Debían esperar el don de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Nuestro primer punto que vamos a tratar hoy día, después de esta introducción, es: la iglesia necesita de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia necesita de la llenura del Espíritu. Y vemos en el versículo 1 y 4 que es la inauguración de la iglesia como fue mandatada a reunirse. Versículo 1: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. La iglesia fue mandatada a reunirse por Jesús a la espera de la manifestación del Espíritu Santo, como Cristo les había dicho en Hechos 1. En el versículo 1 ya vemos la importancia de la unidad en la iglesia. Inmediatamente, la iglesia comienza con la unidad de los hermanos. El hecho de estar juntos, de apoyarse, probablemente ante un escenario como hablábamos, de mucha incertidumbre y dudas de lo que vendría por delante para ellos. ¿Qué iba a pasar con la iglesia? Ellos buscaron estar unidos. Y es así como nosotros debemos estar. No solo en los momentos de dificultad, sino que en todo momento, porque recordemos que somos un solo cuerpo. En este contexto histórico, también vemos que el hablar en lenguas fue especial. Y se puede ver como una reversa de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Recuérdense que en Babel hubo división a través del idioma para detener la construcción de un pecado que se estaba haciendo, que traía soberbia y orgullo. Mientras que en este texto se busca la unidad de la iglesia, entendiendo que no son ellos mismos, a través de sus capacidades propias, los que logran llegar al oído de las personas, sino que es a través del don de Dios que pueden predicar su santa palabra. Entonces, esta reversa que se produce en Babel, donde se les quita la capacidad de entendimiento porque ellos creían que por sus propias capacidades iban a lograr acercarse a Dios, acá vemos como no somos nosotros, sino que somos, gracias al don del Espíritu Santo, que somos capaces de llegar con la palabra más lejos. El hablar en lengua en aquella época servía para incorporar, ¿cierto?, a más personas al Evangelio. Era un elemento que se les entregó para que todas estas etnias, si escuchamos, que venían de todos lados, pudieran escuchar la palabra de Dios. Y es por ello que el Espíritu Santo entregó este don durante los inicios de la iglesia, manifestando así el poder de Dios para llegar a todos los que estaban presentes. Hoy el don de lenguas, si bien es cierto, existe. Pero no es tan necesario como lo era en aquella época, dado que hoy existen otros medios para llegar a las personas, partiendo por la Biblia misma. También vemos en la Biblia, como nos dice Pablo, que si ustedes tienen el don de lengua, pero el de al frente no les va a entender, guarden silencio y váyanse en su intimidad.
Pero en este contexto fue importante. Había que llegar y transmitirle la palabra a estas personas. Y se entendía que había sido el Espíritu Santo que le había entregado esta capacidad. Sin duda marcó un impacto inicial contundente para aquellos que estaban dispuestos y escogidos a escuchar, a recibir la palabra de Dios. Y al ver cómo estas personas podían darse a entender en los distintos idiomas, sin lugar a dudas fue un impacto potente para el inicio de la iglesia. La iglesia dio su primer paso de avivamiento gracias a la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos pretender que el caminar de la iglesia y el crecimiento de ella misma sea plena sin esta llenura del Espíritu Santo. Como nos dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Fíjense que menciona que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que también fueron guiados por Él. No es que aquí cada uno comenzó a hablar de cómo se sentía, si afuera estaba lloviendo o si hace frío, sino que fue el mismo Espíritu Santo el que les fue entregando las palabras precisas para llegar a los corazones de aquellas personas que estaban dispuestas y escogidas para recibir la palabra de Dios. Y eso transformó sus vidas y los comenzó desde ya a prepararlos para lo que vendría por delante. Porque lo que venía por delante era un desafío tremendo. Nosotros debemos como iglesia anhelar este tipo de guiamiento porque el desafío que nosotros tenemos por delante también es tremendo. Y debemos orar con perseverancia y deseo profundo de que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro ministerio a actuar. No nos sintamos distintos a este mismo llamamiento. El desafío que ellos tienen, nosotros también lo tenemos hoy día. Entonces, la iglesia, para un poder del avivamiento, se requiere de la llenura del Espíritu Santo. No pretendamos tener una iglesia viva sin estar lleno del Espíritu Santo. No pretendamos que esta iglesia va a crecer y vamos a llegar a más personas por nuestras capacidades o por nuestros conocimientos bíblicos. Si nosotros no hablamos con el guiamiento que Dios nos da, el avivamiento real no se va a lograr. En el punto 2 vemos y vamos a ver la consecuencia de una predicación eficaz. Y esto lo vemos en el transcurso del versículo 5 al 11. Parte el versículo 5 diciendo: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Si bien es cierto eran los judíos, cierto, de los galileos que hablaban en lenguas, este mensaje no se centra solo para ellos. Es por ello que se les entregó el don de lenguas. Si no, hubiesen hablado en su propio idioma y los que estaban ajenos al idioma de los galileos hubiesen estado fuera de esto. Sino que también para todo aquel que Dios ha preparado para escuchar su palabra. La iglesia de hoy no está cerrada, ni menos prohibida, ¿cierto?, la entrada para aquellos que no han escuchado de Cristo, sino que todo lo contrario. Nosotros como iglesia tenemos el deber de ir en búsqueda de esa oveja que está perdida en el mundo. Y lo único que puede acercarla a Dios es la palabra de Él a través del Espíritu Santo. Por ningún momento piensen que va a ser por causa de ustedes que aquella persona va a recibir a Cristo. Nosotros somos herramientas que ojalá seamos útiles para la obra de Dios. Los judíos aquí que estaban todos reunidos en Jerusalén, Dios los utilizó como herramienta útil y les permitió hablar en lengua para ese propósito. El avivamiento parte de un trabajo interno que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y se manifiesta en la clara predicación de la palabra. El llenarse con el Espíritu Santo, uno tiene que transmitirlo cuando uno está. ¿Y cómo se logra? Con una predicación eficaz, con una palabra sana.
De tal forma que no exista excusa de no tener entendimiento de esta. No sirve de nada pararse al frente de un púlpito o de un grupo de personas y empezar como un erudito a hablar de fechas, nombres, si no estamos predicando la palabra eficaz de Dios con un mensaje claro a través del Espíritu Santo. Sin una predicación sana de la palabra no puede haber un avivamiento real. Muchas veces podemos sentir emociones, ¿cierto?, que nos hagan sentir la necesidad de llevar la palabra de Dios lejos, muy lejos, ir a predicar a todas las naciones y buscar formas de avivar la iglesia, esta iglesia. Pero si no predicamos de manera eficaz, de forma bíblica y expositiva, de forma clara, esa emoción será efímera y no será constructiva en el largo plazo. Muchas veces vemos personas en búsqueda de emociones, que van rotando iglesias, ¿cierto?, buscando emociones, buscando esa emoción que les mantenga vivo. Y sentimientos profundos que aparentemente le hacen tomar decisiones importantes en cuanto a su compromiso a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien, yo voy a seguir a Cristo después de un retiro, yo me entrego a los pies de Dios después de haber vivido una experiencia especial? Pero si esta decisión no va de la mano con un oír y estudio de la palabra, esta emoción se va a acabar al primer problema o disyuntiva que aparezca. No dudemos del poder del Espíritu Santo, pero no seamos personas que se quedan sentadas en la silla, en el banquillo, esperando por una manifestación poderosa fuerte. No seamos pasivos. El avivamiento nace primeramente del clamor de la iglesia por encontrarse con Dios mismo, por encontrarse a los pies de Dios. Pero también la predicación de la palabra de Él tiene que venir de una preparación de todos nosotros para luego ser guiados por el Espíritu Santo. Es por ello que es muy importante, es relevante, y los animo y los exhorto a estudiar más la palabra, participar de los estudios bíblicos, leer más, estar atentos a la prédica y también estar atentos a las necesidades de la persona. Por eso la iglesia estaba unida. Había necesidades de todos ellos, distintas, cada uno de ellos. Y para aquello se requiere de diligencia y mucha sabiduría. Todos los galileos a los cuales les fue dado el don de lengua en el versículo 6, que dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces, todos estos judíos, cuando les llega el don de lengua, estaban preparados. Tenían, como se dice, en la punta de la lengua lo que tenían que hablar. Yo me imagino en ellos la desesperación de transmitir su mensaje a todas estas distintas personas etnias, pero no tenían cómo. Pero estaban preparados. Estaban pidiendo a Dios cómo yo le transmito este mensaje lleno de vida y esperanza a mi hermano que está al lado, pero no tengo cómo. Tenían en su mente el conocimiento, ¿cierto?, de lo que Jesús les había predicado o que habían escuchado por otros. Es por ello que cuando el don de lengua les llegó y hablaron, sus palabras fueron palabras de vida para aquellos que estaban dispuestos y escogidos a escuchar la palabra de Dios. No pretendamos que el Espíritu Santo llegue a nosotros y que por osmosis tengamos, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra de Dios y podamos llegar a las personas. No, se requiere de un estudio profundo. Por eso la predicación, para que sea llena del Espíritu Santo, tiene que ser eficaz. No sirve una predicación que no sea bíblica, que sea evangelística, que no sea expositiva y que no sea clara. No sirve una predicación sin preparación. Eso es emoción. Y como dijimos, las emociones son efímeras.
y no tienen una base sólida. Son bonitas, yo no digo que no lo sean, y es rico sentirlas, pero tenemos que canalizarlas. Tenemos que canalizarlas en el entendimiento y también en el estudio de la palabra. En el punto 3 vamos a ver que un avivamiento real es poderoso para los dispuestos a recibir el don del Espíritu Santo. Y sí, esto se los viene repitiendo desde el punto 1, punto 2 y lo vamos a tocar ahora en el punto 3, porque hay dos tipos de personas, que son aquellos que reciben la palabra de Dios, como lo dice el versículo 12, todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban sorprendidos, le estaban hablando en su propio idioma y le estaban hablando palabras de vida eterna, palabras de amor, de sabiduría. Cada uno escuchó en su propio idioma. Y en el 13 vemos a aquellos que no reciben la palabra de Dios, pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo, o sea, están borrachos. No se les entiende lo que quieren decir, están balbuceando, ¿cierto? Esto es una advertencia para todos nosotros. No todo aquel que llama a Cristo su Señor lo seguirá, incluso lo encontrará locura. Porque ¿quiénes estaban reunidos? La iglesia. Y dentro de esta iglesia hubo algunos que sí estaban preparados para escuchar la palabra de Dios y otros que no. Y eso lo vemos en 1 Corintios 2:14. ¿Y no les llama la atención de que a pesar de que vieron gente hablando su propio idioma, hubo gente que no creyó? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en una situación similar, en donde el tan solo presentarnos como cristianos traerá consigo un comentario burlesco o hiriente o incluso insultante? Nos pueden agredir, persecución. ¿Cuántas veces hemos sido rechazados o dejados de lado por el solo hecho de seguir a Cristo? Y cuando digo rechazados, dejados de lado, no me refiero a que no los dejen entrar a un lugar o simplemente no puedan acceder a cosas, sino que somos mirados en menoscabados, tratados de locos. A la iglesia primitiva le ocurrió eso inmediatamente. Hubo gente dentro de la misma iglesia que los trató de borrachos cuando estaban predicando llenos del Espíritu Santo la palabra de Dios. Para la persona que no ha recibido el Espíritu Santo, todo acto sobrenatural, como lo puede ser un corazón arrepentido y dispuesto a servir al Señor, es locura. Toda la persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, cuando vea un acto sobrenatural, y cuando me digo sobrenatural, no es que caiga fuego, no. Un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a seguir a Jesús, un corazón dispuesto a dejarlo todo. Para aquella persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, eso es locura, porque este mundo nos ha enseñado que hay otras cosas más importantes, que los tesoros se acumulan aquí, no allá. Los cristianos sabemos que es al revés. Los tesoros están arriba. El solo hecho de venir un domingo en la mañana cuando hace frío o lluvia y escuchar a alguien predicar de una persona que vivió hace más de 2000 años atrás, para todo aquel que no está con un corazón dispuesto a recibir la palabra, todo lo que digamos va a ser locura. Y acá en la iglesia, que había pasado un periodo de tiempo ya, de que Cristo ya no estaba con ellos, era locura para algunos. Para aquella persona que ve en lo extraordinario cosas ordinarias, es porque no ha recibido el don del Espíritu Santo. Pero como iglesia, como un cuerpo en Cristo, no debemos de caer ni desmotivarnos ante estos hechos, sino que todo lo contrario. Un avivamiento real entiende también y se sobrepone a estos obstáculos que el mundo y Satanás pondrá delante de nosotros. Pero como cristianos llenos, miraremos más allá del problema y aflicción del momento mismo que estemos viviendo, sino que miraremos con deseo y profundo anhelo cumplir con el gran llamamiento que tenemos, que es ir y predicar de forma eficaz, estudiando la palabra,
preparándonos, siendo perseverantes. El ir y predicar a todas las naciones es un mensaje claro, pero tiene que traer consigo estas cosas detrás. No basta que ahora agarren sus mochilas y vamos, si no están preparados. Yo los puedo utilizar igual, no pongo en duda eso, pero es nuestro deber estar preparados. La palabra de Dios a todos. Hay que predicarle la palabra de Dios a todos, sin importar su origen, etnia, religión e incluso, y tal vez con más fuerza, a aquellos que nos han dañado y nos han perseguido y se han burlado de nosotros. Porque uno nunca sabe tampoco cuándo Dios humillará ese corazón y lo llamará. Y ese llamado, créame que va a ser irresistible, incluso para aquel corazón duro como piedra. Porque los tiempos de Dios son de Dios y solo Él los controla. Los avivamientos de la iglesia vienen cuando Dios así lo predispone y será para aquellos que Dios escogió en el momento que Dios escogió. Él solo nos entregó una misión: id y predicad. Id y predicad. ¿Y qué debemos predicar? El Evangelio y la promesa que Cristo nos dejó, que Él volverá y volverá a reinar sobre este mundo caído. Muchas veces, posterior a una prédica o algún retiro espiritual, podemos sentir la tremenda necesidad de realizar cambios en nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestro trabajo. Y eso es algo maravilloso. Pero si no lo hacemos con una profunda convicción y solicitando el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, difícilmente podremos mantenernos constantes en esta tarea, ya que es Él quien nos va a permitir hacer frente a las tremendas luchas que tenemos y vamos a tener. Es el Espíritu de Dios que nos permite seguir adelante. Es el Espíritu de Dios que nos permite utilizarnos para su proyecto. Cuando con mi familia llegamos a Curicó, una de las grandes inquietudes que tuvimos fue dónde podríamos encontrar un lugar para congregarnos. Por lo que nos pusimos y decidimos orar para aquello. Y mirando hacia atrás, oramos con poca fe, porque me acuerdo que oramos por solo un lugar. Pero veo ahora con más fuerza que nunca que la oración no solo es para esta congregación, sino tenemos que orar fervientemente por un avivamiento total, que nos permita como iglesia llegar a aquellas personas que están a nuestro alrededor y otros, que están desesperados por escuchar la palabra de vida. Y si no somos nosotros quienes llevamos el mensaje, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a enfrentar adversidades? 100% seguro que sí. Eso es una garantía que yo les pongo en la mesa. Van a tener dificultades cuando tengan que hacer esto. Porque no nos olvidemos que existe un enemigo que nos conoce y nos conoce bien, pero ni se acerca al verdadero conocimiento que tiene Dios sobre nosotros. Y es Él quien nos entregó las herramientas correctas, no solo para dar la lucha, sino también para ganarla. Esta iglesia, Cristo mi Salvador, tiene el deber y el llamado de buscar incansablemente el poder del Espíritu Santo, para así poder levantar esta ciudad, levantar este país y, muy importante, lo vimos hoy día en la escuela bíblica, levantar nuestros matrimonios y familias. Una familia comprometida al Señor con el poder del avivamiento del Espíritu Santo es un arma muy poderosa para vencer. Oremos. Padre, damos fin a esta serie de sermones del avivamiento. Yo te quiero pedir de manera especial que nos des la capacidad de
de humillarnos a nosotros mismos y entender que eres tú el que guía un avivamiento real en nuestras vidas. No podemos pretender por nuestras capacidades o las capacidades grupales o la del pastor o de los líderes que la iglesia se va a levantar. Yo te pido por el derramamiento real del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra día a día. Porque problemas tenemos y adversidades tenemos y las complejidades del mundo son cada día más difíciles y nos afectan en todas nuestras áreas de la vida, familiares, personales, del trabajo, en la misma iglesia. Pero nosotros tenemos que tener la claridad de que necesitamos estudiar tu palabra, prepararnos, tener una predicación eficaz. Porque teniendo eso, más el llenamiento del Espíritu Santo, Señor, el avivamiento va a ser real y poderoso. Y vamos a poder llegar a esas personas que a nuestros ojos humanos son inalcanzables. Vamos a llegar. Van a haber muchos que no van a querer escuchar, incluso aquí mismo, dentro de la misma iglesia. Incluso gente que viene y se sienta y escucha. Va a haber gente que no va a escuchar tu palabra. No te decaigamos, porque los tiempos de Dios son solo tuyos. Y tú sabes cuándo tú vas a tocar ese corazón. Nuestra misión es una sola. Ir y predicar tu palabra, llenos del Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.